Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 6 de la Volta a Cataluña 2022. Estábamos hablando de la penúltima etapa con el nuevo líder como era Joao Almeida, después de esa lucha en el sprint intermedio que vivimos en el día de ayer y como veis, mucha lluvia, mucho frío y una etapa de media montaña por delante. Todo después de lo que pasó ayer, esa lucha, como hemos dicho en el último de los sprint intermedios, donde en este caso era Joao Almeida, que pasaba en tercer lugar por delante de Nairo Quintana y le arrebataba el liderato, y como Vernon se llevaba el sprint final y lo celebraba con muchísima rabia. Como hemos dicho, hoy teníamos una etapa de poco más de 160 kilómetros, varios puertos y varias subidas que no eran puntuables, también dos sprint intermedios, con lluvia y sobre todo ese puerto final de segunda categoría que podría ser interesante. Se daba comienzo y hemos vivido unos primeros 30 kilómetros de muchísimos ataques. Lamentablemente no hay imágenes de vídeo de esos primeros kilómetros, pero se había formado un grupo con la crème de los hombres de esta carrera y sobre todo a 120 kilómetros del final arrancaba Richard Carapaz junto a Sergio Higuita y se iban. Comenzaba la retransmisión en directo, quedaban 80 kilómetros para el final aún y estaban los dos por delante con más de 3 minutos con el pelotón, donde tiraba el UAE de Joao Almeida, que la carrera se le estaba destrozando. Veíamos cómo estaban todos abrigados, la lluvia no dejaba de caer y se veía que hacía muchísimo frío, y aunque el UAE lo intentaba, iban pasando los kilómetros y esa diferencia no bajaba de los 3 minutos, e incluso en uno de los momentos nos indicaba el GPS que rondaba los 3 minutos 30 segundos. Los kilómetros seguían pasando, nos informaban los ciclistas que no habían salido, entre ellos Alejandro Valverde, que no había tomado la salida y se había retirado, como Sergio Higuita tenía que esperar a Richard Carapaz en la bajada, algo que hemos visto en las distintas bajadas. Valentía de estos dos ciclistas que iban a por todas, y el UAE que los veíamos nerviosos y con pocas fuerzas porque no conseguían recortar esa diferencia y seguían pasando los kilómetros, y a medida que pasaba ese tiempo más posibilidades había de que estos dos ciclistas, debido a su valentía, llegaran y pudieran conseguir la etapa. El pelotón iba relativamente afilado, se veía que estaba siendo un día muy duro y de mucho desgaste, y como hemos dicho, de frío, el propio Higuita metiendo periódico por dentro del maillot para intentar estar algo más caliente, y si os fijáis, un continuo sube y baja en el terreno. Almeida también rodando en la cola del pelotón, que era algo que también sorprendía un poco mientras su equipo iba trabajando por delante, y en estas bajadas y continuas subidas que no eran puntuables, pero que tenían la dureza en algunos casos como de algunos puertos, seguía el UAE tirando y veíamos que la velocidad incluso bajaba porque el pelotón estaba rodando a lo ancho. En esta última subida era Marc Soler, que llevaba varios kilómetros tirando hasta que finalmente explotaba y se quedaba Rui Costa por delante. Solo le quedaban Ayuso y el propio Almeida. Al UAE seguía Rui Costa, pero esa ventaja se mantenía en los 3 minutos mientras Marc Soler ya no podía trabajar más. Seguían las continuas bajadas después de estos repechos, y como Higuita hacía sufrir a Richard Carapaz, pero lo esperaba porque obviamente dos dando relevos hacen mucho más daño que uno en solitario. Faltaba poco para afrontar el último puerto de la jornada, afrontaban la última subida no puntuable antes de ese puerto, mientras Higuita se liberaba de peso, Rui Costa intentando bajar la diferencia, pero apenas lo conseguía. Se habituallaban también con los coches y la asistencia que tenían estos dos hombres, y entraba por detrás el 1X para las opciones de Johannesen. Recordemos que para estos equipos humildes la posición en la general y en las etapas son muy importantes, y ya afrontábamos el último puerto de la jornada de 5.6 kilómetros al 4% de pendiente media, con el último kilómetro que era el más duro. También aguantaba Groff, el sprinter, y con varios hombres de su equipo, así que si pasaba el puerto, los últimos 15 kilómetros planos podrían ponerse a tirar para buscar la victoria de etapa, pero esta ventaja que había bajado a los 2 minutos con el trabajo del 1X, también tiraba el Bahrein cuando comenzaba el puerto, pero no rebajaban esa diferencia, sino que de los 2 minutos volvió a subir a los 2 minutos 10, hasta que en ese último kilómetro entraba Juan Ayuso. A la desesperada, con Almeida a su rueda, afrontaban esta parte final, pero también con mucha fuerza, aun con el desgaste y el ataque lejano de
Higuita y Carapaz. También veíamos a Nairo Quintana rodando en ese pelotón, el pelotón que se rompía con este ritmo de Ayuso y también coronaban y afrontaban la bajada. Se habían quedado cortados los Bike Exchange en un grupo trasero, también se estaba cortando este grupo delantero y el que arrancaba era Juan Ayuso, algo que en un primer momento yo personalmente no había entendido porque estaba trabajando para Almeida, pero no sabemos si Almeida no tenía buenas piernas o que ha sido una orden de equipo, pero Ayuso se iba con todo en la bajada y recortaba bastante tiempo estos dos. Cogía Higuita el sprint intermedio y las bonificaciones, la del sprint anterior la había cogido Carapaz. Esta ventaja de Ayuso llegó a bajar a 1 minuto 10, pero veíamos que empezaba a mirar para atrás, que venía un grupo trasero donde veíamos a Nairo Quintana, Teuns Pols o Carlos Rodríguez, que estaba aproximadamente a unos 10 segundos de Ayuso y que se le había roto el intercomunicador y no tenía esas referencias, así que se paraba y esperaba este grupo trasero y había un pelotón trasero donde ya estaban tirando los Bike Exchange para las opciones de Grove, pero ellos dos seguían a relevo. Por detrás no había buena colaboración y apenas estaban bajando ese minuto 10 que mantenían en esta parte plana. Entraban en los últimos 10 kilómetros y ya se sabía que iban a ser una exhibición histórica de la que se va a hablar durante muchos años en esta Volta a Catalunya. Richard Carapaz y Sergio Higuita. Por detrás cogían al grupo que estaba por delante, había algunos movimientos, pero ya para luchar por la tercera posición, último kilómetro, Higuita afrontaba esos metros finales y empezaba a vigilar a Richard Carapaz, que nos alegrábamos de que fueran a disputar este sprint. Llegaban últimos 200 metros, no arrancaban, últimos 100, arrancaba Higuita con mucha fuerza, Carapaz intentando adelantar, golpe de riñón y finalmente victoria para Richard Carapaz. Después de saludarse deportivamente, el ecuatoriano campeón olímpico se lleva la victoria. Sergio Higuita el liderato y veíamos el grupo trasero con Grove en tercer lugar, que llegaban a 48 segundos. Victoria para Carapaz. Yo pensaba que era un poco más rápido Higuita, pero con este desgaste nunca se sabe. Y ahí veis ese sprint, que fue un sprint relativamente corto de apenas 100 metros y finalmente se lo llevaba Carapaz, que también celebraba con rabia. Y aquí veis esa foto finish que finalmente le ganaba por media rueda. Aquí el top 10 con Carapaz, Higuita, Grove, Velasco, Pacher, Bakelands, Barceló, Codón, Jensen y Van den Abele. Y aquí vemos la clasificación general como está actualmente. Ojo que queda solo una etapa. Higuita líder, Carapaz a 16 segundos. Dejadme abajo en los comentarios cómo creéis que va a acabar la general de la Volta. Almeida tercero a 52, Quintana a 53, quinto Ayuso a 1.08, sexto Pols a 1.10, a 1.10 O'Connor, Johannesen a 1.13, Traen a 1.27 y décimo Hindley a 1.52. Aquí la etapa de mañana, circuito final donde serán 6 subidas al alto de Montjuïc. Final también en bajada, será seguro interesante. Muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.